CES Corporation en dos, y decía, eventualmente sí o no, Albany, Indiana. y eventualmente es que sí, porque los dividendos vienen de la conversión cuando se convierte la C a la S, porque trae dividendos, return earnings pendientes de pagar a través de dividendos. Sí, hay muchas cosas importantes en el segundo examen de Enroll Agent de Business, pues, puestos corporativos. Sigo admitiendo. Tenemos ya 29. ¿Le quiere que le demos solamente unos 2 minutos más? 2 minutos más si gusta para ver si se unen algunos otros e iniciamos eh, este tema de mucha importancia para para la forma 1120S. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Amanda, Amanda. Bien. gusto verla. Ok, la forma como vamos a hacer esta charla es vamos a dejar que el Señor Jesús hable y haga su presentación. Si tienen alguna pregunta, levanten la manita y él indicará cuando quiera contestar preguntas un poquito, pausarlas y luego después continuar su charla o simplemente contestarlas hasta el final. Es decisión de usted, don Jesús, ¿ok? Perfecto, gracias. Entonces iniciamos. Vamos a iniciar, correcto. Ok, buenos días, buenas tardes para algunos que están en otros estados. Gracias, Tere, por invitarme a esta charla de la entidad 1120 S Corporation de los shareholders. Un tema muy importante que debemos tomar en cuenta para nosotros que hacemos impuestos corporativos de esta entidad. Eh, en el año 2021, a partir del año 2021, el IRS nos puso la forma 7203, donde nosotros tenemos que llevar esas bases de cada shareholder, ¿sí? Esa forma, ahorita lo vamos a ver en un poquito de lectura de 10 minutos, pero esa forma quiere decir, la 7203 quiere decir outside bases, las bases del shareholder. Y es responsabilidad del shareholder de la S Corporation de llevar sus números por separado. La entidad lleva su contabilidad, lleva su capital de aportaciones, sus ganancias, etcétera, pero la responsabilidad de las bases que se llaman outside bases son las 7203, ¿sí? Un tema muy importante que empieza a cambiar todo. Fíjense lo que les voy a decir, empieza a cambiar todo cuando tenemos exceso de distribuciones al accionista, que ganó $50,000 y que se llevó 100,000, que hubo una pérdida operativa y se le emite al accionista la K1 negativa por $50,000, y le llega a usted como preparador de impuestos y le dice, oye, María, aquí está mi K1 que me dieron por $50,000 negativa, y aquí está mi W2 que me dieron por 80,000. Entonces, nosotros como preparadores tenemos la obligación de investigar si esa forma K1 de la 1120S procede como negativa. ¿Qué nos lo va a decir si es negativa o no en su 1040? La 7203 del año anterior, con qué bases terminó, qué retiros tuvo en ese año,
y si califica para ponerla negativa o probablemente sea una parte de esa pérdida de 50,000 que tengamos que poner negativa en nuestra 1040 o probablemente nada. Es por eso tan importante que el IRS nos adhirió la forma 7203 a en nuestro formato 1120S. Usted puede mandar la 7203 en su declaración de impuestos de la entidad, pero obligatoriamente tenemos que enviarla en la 1040 del accionista. ¿Ok? Manda su K1 y manda su 7203 en la 1040. ¿Sí? Como les decía, todo pinta muy bonito cuando hay bases positivas. Cuando ya hay retiros en exceso y pérdidas, ahí ya empieza a cambiar todo. Ahí ya empieza a cambiar los números. Bueno, déjenme participar una presentación. A ver, permítanme, déjenme abrirla. Share. Ahí ven mi presentación, ¿verdad? La estamos viendo, sí. A ver, ¿por qué sería así? Ah, sorry. Bueno, no la puedo abrir totalmente, pero Ahí se ve bien, ahí se ve Jesús. bien, ¿verdad? Sí. Ok. Es Corporation Shareholder Basis. Es lo que vamos a estar analizando en este momento. ¿Qué es la base de un accionista en una S Corporation? Vamos a tener 10 minutos de lectura y luego ver unos ejercicios para que nos quede más claro. La base de accionista, shareholder basis. La base de accionista es la cantidad que un accionista ha invertido en una corporación es, en efectivo o en especie. Cuando digo en especie puede ser un vehículo, un edificio o una máquina, ¿sí? Que aporta a su capital. La base de un accionista se calcula individualmente cada año y debe seguirse desde el inicio de la actividad. Llevar un récord, ya sea en Excel o por fuera, en números, en el entendimiento del accionista. Determina la imposición taxable y la deducibilidad de las distribuciones y pérdidas transferidas al accionista. Esto es muy importante. Determina la imposición taxable y la deducibilidad de las distribuciones, si son deducibles o si son taxables, y las pérdidas transferidas al accionista. Permite que las pérdidas operativas se deduzcan en el año incurrido, siempre y cuando el accionista tenga suficiente base para cubrir el monto de la pérdida. Si esa pérdida no tiene base, no la puede poner en su 1040. Ya lo mencioné. Si las distribuciones recibidas están totalmente cubiertas por la base del accionista, entonces no se tiene que declarar la distribución como taxable en la forma 1040. ¿Qué quiere decir? Que cuando le dan a usted como accionista, le dan a usted la, la, la K1, la K1 como accionista en enero o febrero, probablemente no le den a usted esa distribución. La obligación de usted es incluirla en su 1040, reciba la distribución o no. Posteriormente, en el año o en los siguientes años, recibe esa distribución no es taxable porque usted ya la reportó
en su 1040 en años anteriores cuando le emitieron la K1. ¿Ok? Nota, el hecho de que un accionista reciba una K1 1120S que refleja una pérdida operativa no significa que el accionista tenga derecho automáticamente a reclamar la pérdida en el formulario de la declaración de impuestos 1040. Tenemos que hacer nuestra investigación, como lo acabo de mencionar, en la 7203, con qué bases inició, qué retiros hubo, qué gastos no deducibles hubo, qué depreciación 179. Todo esto que estoy mencionando afecta a las bases para nosotros determinar si tiene suficiente base y esa pérdida operativa de esa K1 de ese año pudiera ser deducible en su 1040. Limitaciones de base de accionista. Existen dos tipos de bases que deben considerarse. Una que se llama la base de acciones, que es el Stat Basis. El Stat Basis se integra, tome nota, el Stat Basis se integra del capital inicial. Como lo dijimos, puede ser en efectivo o puede ser en especie, maquinaria, vehículos o un edificio o bodega. Entonces, esa aportación inicial es la base del accionista más las ganancias de ese año, menos más las ganancias de ese año, menos las pérdidas que pudiera haber en ese ejercicio, menos los no deducibles, las comidas, alguna cantidad que usted tenga no deductible, los penalties, las multas, menos la sección 179. Y por supuesto, menos las distribuciones que se haya hecho ese socio. Esa es la base de un Stat Basis de un shareholder. ¿Qué pasa con la base de deuda? Probablemente yo como accionista le preste a la entidad, le diga, aquí está, esa parte ya del capital. Le diga a la entidad, oh, hace falta dinero, yo te presto $100,000. Entonces, le presto $100,000 y la entidad tiene una cuenta por pagar, una accounts payable a nombre de Jesús Gutiérrez como accionista. A eso el IRS le llama la base de deuda. En inglés, debt basis. Estas debt basis, si no me las pagan, en una pérdida operativa, únicamente en una pérdida operativa, yo puedo considerarla como si fuera una base de accionista. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me debe la entidad $100,000 y ese año yo no tengo bases de acciones y en ese año yo pierdo $100,000 con la K1, la entidad me emite una K1 negativa por 100,000, probablemente yo pueda tomar esa deuda que me deben de $100,000, pudiera bajarla a las bases y decirle al IRS, yo tenía $100,000 de debt basis y la entidad me emitió una K1 de 100,000, entonces la voy a poner negativa en mi 1040. En otras palabras, la base de deuda se puede utilizar como base de acciones únicamente en pérdidas, no en retiros, ¿eh? Ojo, no en retiros de distribuciones. Nota, no es responsabilidad de la corporación mantener la base de acciones y deudas de un accionista. Esta es responsabilidad del accionista y le llamamos outside basis, forma 7203. Toda esta lectura no la vamos a terminar, se la voy a poner ahorita ahí en el chat para que la impriman y la vean con calma. Base de accionista, Stat Basis. Determina la imposición taxable de las distribuciones. El accionista comienza con sus aportes de capital inicial a la corporación es
o el costo de las acciones que compró, lo mismo que una corporación C. Y como lo mencionamos, el resultado, la cantidad se aumenta o disminuye en función de las cantidades transferidas de la corporación a la corporación es al accionista. La base de accionista aumenta por los ingresos que recibe y disminuye, pero no por debajo de cero. Se los puse en rojito porque eso es muy importante. Yo soy el accionista. Mi base aumenta por los ingresos que recibe la entidad, como las ganancias, y disminuye por los gastos que ya mencionamos y retiros, pero nunca va a quedar una base outside basis. Outside basis nunca puede quedar por debajo de cero. Por cualquier pérdida, la deducción o distribución demostrada en su K1 1120S. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Miren, la base de deuda. Una vez que la base de un accionista en las acciones de la corporación se han reducido a cero, o sea, ya no tiene bases, las pérdidas y las deducciones aún se pueden deducir en la medida que el accionista tenga la base de deuda, lo que comentamos. Ya cuando el accionista no tiene base, puede utilizar los préstamos que le haya hecho a la entidad que se llaman base de deuda. El accionista no puede utilizar la base de deuda para recibir distribuciones libres de impuestos. Ya lo mencionamos. Únicamente para las pérdidas de la entidad. Se requiere una base de deuda si el accionista hace un préstamo directo a la corporación. Al hacerlo, el accionista asume un cierto nivel de riesgo bajo el código del IRS que ahí se menciona. El préstamo debe estar respaldado por la documentación proporcionada por el accionista a la corporación Esta documentación incluye una nota escrita con una tasa de interés justa. Quiere decir que si yo le presto a la corporación, yo como accionista, tengo que tener un documento firmado por la entidad para que se vea que es un préstamo y además debe haber un interés justo a una tasa justa. Tasa justa, me lo han preguntado varias veces, yo lo mediría. Hay una regla en el IRS y ayer la estábamos analizando y menciona entre un 4%, la regla del IRS, pero como mínimo un 4% al día de ayer. Cuando me preguntan a mí sin yo saber esa regla, yo les decía, pongan un interés de la base como está los préstamos para vivienda, que andan como al 6.5. Entonces, razonablemente entre un 4 y un 6 es una tasa moderada. Una vez unos estudiantes me dijeron, oiga, ¿le puedo cobrar al 1%? No se me hace una tasa moderada. Otros me dijeron, oiga, ¿le puedo cobrar al 15%? Tampoco se me hace una tasa moderada. La tasa moderada que usted le puede cobrar a la entidad se me hace de un 4 a un 6%. ¿Sí? Y desde luego la entidad le va a emitir, a otorgar una 1099 de intereses que usted la tendría que reportar en su 1040 por esos intereses que la entidad le está pagando. Nota, cualquier préstamo otorgado por terceros a la corporación no aumenta la base de deuda del accionista. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy al banco y le digo al banco, oye, préstale a la corporación $100,000 y el banco se los presta, no es una deuda mía, ¿sí? Es una deuda de terceros que la corporación es responsable de esa deuda, de esa debt basis que tiene que pagar. No, el socio tiene la responsabilidad. ¿Ok? Seguimos aquí con la base de deuda que ustedes lo pueden leer más a detalle para no perder tiempo. Y aquí les quiero mostrar la K1, ¿sí? Como todos la conocemos, la línea 1 es de las ganancias o pérdidas que tiene la entidad. Y así sucesivamente tiene ingresos hasta la línea 10. Nos habla de
de royalties, nos habla de ganancias de capital, nos habla de pérdidas de capital y de otros ingresos hasta la línea 10. Lo que yo les quiero comentar aquí en la K1, que de los negocios que nosotros manejamos, la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría, ustedes tienen que poner en la línea 17 el QBI, el 20% que va a tener beneficio, ese ingreso taxable de la línea 1. Si usted pone aquí $100,000 de ganancia, perdón, en la línea 1, si es un restaurante o de construcción, de jardinería, de la mayoría de los negocios que nosotros ocupamos, tienen el QBI. En la línea 17, usted debería de poner el Qualified Business Income de $100,000 para que cuando su programa lo capture, tenga un 20% de beneficio. ¿Qué quiere decir? Que de los 100,000 que va a tener en la línea 1, le van a ser taxables 100,000 menos 20, va a tener un ingreso taxable de 80,000. ¿Ok? Eso es muy importante porque en algunos colegas les he revisado impuestos y no les dan el QBI. Dice, es que mi programa no me lo dio. Búscale, ponle override, haz algo, consulta, porque la mayoría de nuestros negocios, como repito, restaurantes de construcción, salones de belleza, jardineros, landscaping, etcétera, la mayoría tienen el QBI, incluyendo a nosotros como preparadores de impuestos. En nuestras entidades tenemos ese 20% que sí cuenta, ¿eh? Imagínense, 100,000 menos 20 va a tener una base taxable de 80. ¿Ok? El formulario 7203, como lo mencioné, a partir del 2021 el Servicio de Rentas Internas, IRS, requiere que los accionistas de la corporación preparen y adjunten el 7203 al formulario 1040 para reportar e informar la base de acciones y deuda. Puede ser beneficioso para los accionistas completar y conservar el formulario 7203, incluso durante años en los que no es necesario presentar esta forma, ya que esto asegurará que sus bases se mantengan de manera consistente año tras año. ¿Quién tiene la obligación de presentar dicho formulario? Este formulario tendrá que incluirse en la declaración de impuestos del accionista, si cualquiera de los siguientes aplican. Dentro del año, el accionista tuvo venta de acciones en ese año fiscal. El accionista recibe una distribución de la corporación el accionista recibe un reembolso de préstamo de la corporación durante el año fiscal. El accionista está reclamando una pérdida relacionada con las operaciones de la corporación Si usted, dentro de estas 4 características, tuvo una, tiene la obligación oficial de presentar la 7203. Ahora, ¿qué le digo yo como colega? Aunque no haya tenido distribuciones, aunque no haya tenido pérdida, preséntela para que lleve su récord. No va a pasar nada. Es como cuando usted hace su 1120S y le dice, si no tuviste ingresos más de $250,000 y haces de $1,000,000, no me presentes el Schedule L. ¿Qué les digo yo? Hágalo, preséntelo, no va a pasar nada, porque usted lleva sus bases en su Schedule L, lleva sus activos, lleva sus depreciaciones y no le va a doler la cabeza 2 veces cuando ya haya la necesidad de presentarlo. Entonces, lleve su 7203 cada año, lleve su secuencia, su récord de ending balance, de beginning balance, y créame lo que no va a tener ningún problema. ¿Ok? Esa es mi recomendación como colegas. Ok, aquí tenemos la 7203. Mire usted, en la línea 1 nos dice Staff Basis at the beginning of the corporation tax year. Si este fuera un tax del 2024 que yo estuviera haciendo y sus basis del año anterior no tenía, aquí no puedo poner negativo, pero no puedo poner negativo, tendría que poner 0.
O sea que este beginning basis siempre debe ser cantidad positiva, nunca negativa. ¿Ok? Eso es lo que les quiero mencionar de aquí de la 1. Nunca negativa. Y luego en la 2 nos dice, perdón, en la 3A nos dice Ordinary Business Income. La 3A, Ordinary Business Income, quiere decir que es la cantidad de la K1, línea 1. Ordinary Business Income, no pérdida, ¿eh? Ahí tampoco va pérdida. Ahí va el ingreso de la K1 positivo únicamente. K1, línea 1. Y luego, pues nos dice todos los ingresos que ya mencionamos en la K1. Y bajo esa secuencia de que usted inició con 100,000, lo estoy diciendo para que me entienda la secuencia. Usted inició con 100,000 de basis a principio del año y tuvo en la 3A un Ordinary Business Income de otros 100,000. Ahí van 200. Sígame, por favor. Inició con 100,000 de bases y ganó 100,000 en su K1 en la 3A. Ahí sus bases ya van de 200. ¿Ok? Y fíjese la secuencia de la 7203 que nos dice en el número 5. Déjame ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No, no puedo. En la número 5 nos dice, Ah, perdón, Jesús. hola, Master. En la esquina inferior derecha Sí, hay unos cuadritos. cuadritos. Ahí es donde puedes expander esto. Pues ya Luis se hizo más chiquito. No, no, acá ves en la esquina inferior derecha. Hay unos puntitos, con 4 puntitos. Tienes el, el primero, el que está aquí el que está al Sí. lado del volumen o En la del parte de size. abajo. Y ajá, Oh, en la parte de abajo. sí, ajá. Ahí está. Ah, ok, perfecto. No, Ya. hay otra, esta que está aquí al lado, mira, al lado de eso, ahí vas a expandir para quitar ¿ves que hay uno, dos, tres, cuatro icons aquí abajo? Ok, perfecto. Pero ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Lo Hola alcanzan a ver? Jesús, buenos días. Hola, Alex, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en verte de nuevo. Igualmente, Alex, saludos. Oye, Entonces, allí donde dice slide, le puedes quitar todo y te expande la pantalla. Arriba en los tabs, vete en los tabs, se dice slideshow. Ahí, al medio casi. Ahí arribita, ahí mero. Y luego, from current slide, a la izquierda, ahí mero. El otro, otro, ahí mero. Hazle clic. este, Otro más. o a la izquierda. Ajá, ahí mero. ¿Por Hazle qué? clic. Ok. Y te debe de cambiar la presentación para que no te aparezca. Ahí está. ¿Se ve mejor? Sí. Yo la veo acá mejor, pero ustedes díganme si la ven mejor. Sí se ve mejor, nomás si se puede hacer un poquito más grande, pues sería mejor. Ok, a ver, permítanme. ¿Te puede hacer escape en tu teclado? Ajá, Y ya te lleva a la página anterior y le puede hacer zoom in. Ahí está el zoom in. ok. Pues ahí estamos, pero está muy grande, ¿no? Ponerle un poquito menos. Y luego otra Ahí, vez hacer el proceso que dijo Alex. bueno, lo bueno que nos vamos entendiendo, ahí está. Ahí tenemos, entonces sí vamos, repetimos, está basis $100,000, línea 1. Con eso iniciamos en el año 24, $100,000. Y luego nos vamos a que la línea 3A tenemos un Ordinary Business Income de otros 100,000. De la K1, ahí llevamos $200,000. ¿Sí? Siguiendo esa secuencia de lógica hacia abajo, nos dice la 6, nos dice distribuciones excluye dividendos.
O sea, las 6 son distribuciones. ¿Sí? Cuando hablamos de distribuciones, llevamos 200,000. Ahí me llevé 80,000 de distribuciones. ¿Sí? Entonces nos quedaron 120. ¿Sí? Esos 120, si ya no tenemos más transacciones, si no tenemos, vamos a ver que tenemos deducibles. Deducibles en la 8A. En la 8A tenemos deducibles de $10,000. Entonces teníamos 120 menos 10,000 de non-deductible de la 8A, nos quedan 110. ¿Vamos bien? Ok. Resulta que de esos 110 nos vamos a la parte 3, donde tenemos en la línea 41 la 179. Vamos a ponerle la 179 $50,000. En la parte 3, aquí donde está mi mouse, dice sección 179, Current Year Losses and Deductions. En la A, ahí vamos a poner $50,000. Entonces llevamos 110 menos 50, nos van a, estos 50 de la línea 47, esos se van a ir a la línea 12. Déjenme ver, no, se van a ir, aquí dice, del 35 al 46, éntrelo en la línea 11, ¿sí? Entonces, el total de la parte 3 de los 50,000 de la Depreciation 179, lo vamos a poner en la línea 11 como deducción. Dice deduction items. Entonces, traemos 110 menos 50, nos quedan 60 que se van a ir a la línea 15, donde dice Staff basis at the end of the year, 60,000. Esa es la secuencia que nosotros debemos de seguir, 60,000. Ahora, fíjense, la parte 2 que dice debt basis, aquí dice debt basis at the beginning of the year, quiere decir que si usted está ocupando las debt basis de la entidad para pérdidas operativas, las puede poner en la parte 3, perdón, sí, en la parte 3. ¿Ok? Si seguimos esta secuencia, vamos a lograr nuestras basis a final del año correctas. Entonces, siempre que usted vea la línea 15 de la 7203 con cantidad positiva, quiere decir que tiene sus bases a final del año. En este ejercicio que hicimos. Vamos a hacer otro, así de sencillo. Supongamos que iniciamos con los mismos 100,000. En la línea 1, beginning 100,000. Y tuvimos en la línea 3, donde dice Ordinary Business Income, tuvimos 0, porque la pérdida fue, iniciamos con 100. Y tuvimos una pérdida de 120. Esa pérdida va en la parte 4, línea 35, donde está mi mouse, donde dice Ordinary Business Loss. Aquí van 130. La K1 de 130 negativa. Línea 1, que iría en la parte 4 de la 35 aquí. Entonces, el total de los 130 sería la línea 47 y esto sería la línea 11, donde está mi mouse, como 130. Si yo inicié con 100 y perdí 130, la línea 15 sería 0. No puede estar por debajo de 0. ¿Sí? Aquí lo dice. Fíjese lo que dice la línea 15. Staff basis at the end of the year, at the end of the corporation tax year. If the result is 0 or less, enter 0. O sea, siempre la línea 15 va a ser 0 o positivo, nunca negativo. Entonces, esos $30,000 de exceso, ¿dónde creen que va a ir? Va a ir en la parte 4 como losses, aquí donde está mi mouse, parte 4 como losses en la línea E, que dice carry over amounts, losses para los próximos años. 30,000. Pregunta para ustedes, fíjense. Empecé con 100,000
y perdí 130 y me dan la K1 por 130, ¿cuánto van a poner ustedes en su 1040? ¿Cuánto van a poner en su 1040 ustedes en el reporte del shareholder? Pónganme ahí en el chat, por favor. La K1 se las dieron por 130, pero las bases eran nada más 100. ¿Cuánto van a poner en su 1040? Van a poner en su 1040 únicamente $100,000 negativos, porque con eso fue con lo que inició. ¿Ok? Y los 30 se los va a llevar para años futuros, así como dice Lady. Son 100,000 y el resto lo va a hacer carry over. Es correcto. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a ver unos ejercicios que nos van a guiar un poquito. Déjenme hacer aquí un start. Déjenme abrirlo. Y les voy a mandar esta pequeña presentación para que lo tengan, ¿eh? Ahorita se las pongo aquí en el chat. Ok, aquí tengo mi Excel. ¿Sí lo pueden ver? Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí lo podemos ver. Perfecto. Déjenme a ver si lo puedo hacer un poquito más grande aquí otra vez, para que nos quede más claro. A ver. A ver, vamos a iniciar. Hice 4 años. Año 1, año 2, año 3 y año 4. Fíjense, el primer año, tuve un ingreso de $100,000. Gastos pagados, 650,000. Tuve un net income de 350. Es un pequeño profit and loss. 1,000,000 menos 650 nos da 350 de net income. ¿Ok? Y tengo un balance sheet con assets de 175, liabilities de 250 y tengo un capital stack de 100,000, shareholder distribution, net income. El net income es lo que va en la K1. Aquí se los puse. El net income es lo que va en la K1. Y termino con un equity de 75,000. ¿Ok? Ojo, termino con un equity de 75, que son 100 menos 525 más 350, me da un total de 75,000. ¿Qué sucedió aquí? Mi base era de 100,000. Mis ganancias eran de 350. 100 más 350 son 450. Esas eran mis bases. Me llevé 525 de distribuciones en ese año, en el año 1. ¿Cuánto me llevé en exceso? Me llevé $75,000 en exceso. Esta entidad la hice el día 2 de enero y cerró el 31 de diciembre, o sea, fue un año. ¿Ok? Entonces, estos 75 en exceso es un capital gain, y va a ser una distribución en exceso. Estos 75,000 es un long-term capital gain si tuviera más de un año la entidad, y ahí pagaría el 15%, que serían $11,250. Como la entidad tiene menos de un año, un short-term capital gain, less than 1 year, ese retiro en exceso de 75 lo van a pagar al 37%, que son 27,750. ¿Ok? Ese es el año 1, eso sucedió. Entonces, esto es la contabilidad, el impacto fiscal de las bases, es la contabilidad. Entonces, ¿cuáles serían sus bases del shareholder? Aquí lo puse. A final del año serían 0. Él va a reportar una K1 en sus impuestos personales por $350,000. Y va a tener la forma 8949, póngale por ahí, va a tener la forma 8949 de un
eh, capital gain, short term capital gain al 37% por 27,750 en su 10 y sus bases, outside bases, ya le quedaron cero, ya no tiene bases. ¿No hay duda hasta ahí? Para seguir con el otro ejemplo. Levante la mano, abra su micrófono. Ok. Perdón, Jesús. ¿Qué Cuando pasó? estás diciendo el long-term capital gain, more than 1 year, so, se está refiriendo que el loan, o sea, ahorita en este preciso momento, es un short tax, es un short term porque es en el mismo año, ¿no? ¿Ah? ¿Cuándo se extiende más de un año? Cuando la entidad venga de otro año, porque la entidad empezó el 2 de enero del año 1 y dentro de Exacto. este año sacó el dinero en exceso, entonces no puede ser un long-term capital gain porque no es más de un año. So, Si le- en este caso que está abriendo la compañía en este año uno, digamos, no es el año uno, Ajá, ¿correcto? sí, Entonces, ok, aquí se caracteriza esto porque esto es menos de un año, so es el short correcto, term capital. Ahorita vamos a ir al otro, so en el segundo año ahí sí se va a extender al long term capital gain, ¿correcto? correcto, Ok, correcto. Perfecto, vamos a seguirle para que nos quede claro. Aquí en el año 2 tuvimos una ganancia de $500,000. ¿Ok? Tenemos los assets y tenemos liabilities y nos hace match nuestro balance sheet eh, a final del año. ¿Sí? Entonces, iniciamos con un capital stack. Acuérdense que esto es contablemente, ¿eh? Lo outside basis es lo del shareholder. Aquí, este es el shareholder. Esto es lo del shareholder, la 7203. ¿Ok? Déjenme ponerle otro colorcito ahí. Esa es la outside basis. Entonces, ¿qué pasó aquí en el año 2? Iniciamos con un capital de 100,000. Tenemos return earnings de 175. ¿Cuáles son los return earnings de los 175 negativos? Son los 525 que teníamos del año anterior, más el profit, 525 negativos más 350 nos da 175 de return earnings para inicio del siguiente año. Eso es lo que muchos no hacemos. Tenemos que ir limpiando las cuentas cada año, ¿ok? Entonces, mi return earnings son 175 y mi capital positivo son 100, que es lo mismo con lo que yo terminé acá, ¿ok? Los 75 negativos. Estos dos vienen del año anterior. Vamos bien. Este año hubo un net income de 500, pero el shareholder se llevó 300 de distribuciones de ese año. Entonces, el shareholder recibió una K1 por 500. 100 menos 175 menos 300 de distribuciones más la ganancia nos da un equity de 125. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pregunta para ustedes. ¿En este ejercicio hubo exceso de distribución? ¿En este ejercicio hubo exceso de distribución? Álvaro, María, no, Amparo, no, Liliana, no. No hubo exceso de distribución porque él empezó con cero y ganó 500, ¿sí? Y se llevó 300. Ahora pregunta para ustedes. Perfecto, no hubo 89-49 por exceso de distribución, no hubo. Perdón. Ahora, háganme favor de ponerme en el chat cuánto es de outside basis de ese año 2. ¿Cuánto es de outside basis? Empezamos con cero, ya dijimos, outside basis. Aquí empezamos con cero porque pagó los 75 de exceso de distribución, empezó con cero. Y dígame en el año 2 con cuánto terminó de outside basis, por favor. A Esmeralda, partida.
Otro más. Liliana Orrea. Romina. Perfecto. ¿Quién más? 200, señores. $200,000. ¿Por qué? Porque mis ganancias fueron 500 y me llevé 300 de distribución. Mis outside bases son 200. Perdón, 2 millones. Son $200,000. Esas son mis outside bases. Olvídese de estos 125. Los 125 es su contabilidad que le puede llamar inside bases. Y las outside bases son 200 a final del año. Aquí no hubo exceso de distribución, forma 8949. ¿Vamos bien? Perfecto. Seguimos al siguiente ejemplo, al siguiente año. ¿Ok? En el siguiente año, ¿qué sucede? Tuvimos un revenue de 1,125,000, tuvimos expenses de 1,275,000 y tuvimos una pérdida de 150. ¿Ok? ¿Qué sucede con nuestro capital? E igual, inicio con mi 100, mi return earnings. ¿Cuántos son mi return earnings? De 25. ¿De dónde saco los 25? Los 25 los saco de 500 del año anterior, menos 300 que retiré, menos 175. Esos 25 son positivos. Mis return earnings del año anterior, entonces 25 más 100,000 son mis 125 que termino el año anterior. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y desgraciadamente tengo una net profit negativa, 150,000 cada uno. ¿Qué sucede con esos 150,000 cada uno? Mi equity se me baja a 70,000. ¿Ok? Ahí vamos bien. Se baja a 70,000. Ahora, aquí la pregunta para ustedes, primeramente es, ¿las distribuciones serán taxables? ¿Los 45,000 de distribuciones serán taxables? Sigan la lógica de outside basis. Inicié con 200 outside basis. ¿Sí? Acuérdense que esto es bases internas, esto, y estas son bases externas. ¿Las distribuciones de los 45 del tercer año serán taxables? No. Ah, miren, Luley Viviera, no, no, le quedan 5,000. Híjole, híjole, qué padre. Entonces, no son taxables las shareholder distribution. Ok, estamos de acuerdo, no son taxables. Ahora, ¿cuántos son mis bases a final del año? 3. Outside bases, ¿cuánto es? Miren nada más, María Santos, You Lady, Carmen, Liliana, 5,000. ¿Por qué? Porque yo inicié con 200, me llevo 45, inicié con 200, me llevo 45, quedan 155 y pierdo 150, me quedan 5,000 de outside basis aquí, a final del año. Ahora, otra pregunta. Esta K1, excelente, me da gusto. No, ustedes son. No, no. Híjole. Bueno, ahora la otra pregunta del tercer año. ¿Cuánto voy a reportar de esa pérdida K1 de 150 negativa que me dieron en la K1 línea 1 negativa? ¿Por cuánto la voy a poner en mi 1040? ¿Por cuánto? Ahí está. Me da gusto que le están entendiendo. Un ejercicio muy sencillo, pero que se está entendiendo. Muy claro, muy... ¿Por cuánto voy a reportar mi K1 en mi 1040? Oh my gosh. Oh, man. Qué gusto.
por los 150 que perdió porque tenía basis. Los 150 lo voy a reportar negativo en mi 1040. Elvia, Luz, Nancy, América, Carmen, 150 negativos en mi 1040. Perfecto. Qué gusto que nos estamos entendiendo. Y tenemos a final del año $5,000, nada más. ¿Ok? Vamos con el último. Híjole, qué emoción de veras que quedó claro, que se esté entendiendo. Y este ejercicio se lo voy a mandar para que lo tengan ahí. Ok, mi outside basis fueron 5,000. En el año 4 tuve un revenue de 1,325,000 y un expenses pagados de 1,415,000 con otra pérdida desafortunadamente de 90,000, ¿sí? Un net income, pérdida de 90,000. Ok, ¿qué hice en el año 4? Lo mismito, inicié con 100,000 de capital y tengo return earnings de 170. ¿De dónde salen los 170 negativos? Salen del net profit, que es la pérdida, más los 45 de distribuciones, son 195 negativos, más la return earnings de ejercicios anteriores, llego a 170 de return earnings negativo, que 170 negativo más el capital de 100, llego a los 70 con los que terminé contablemente. Acuérdense que la contabilidad no la podemos cambiar. Pérdidas, exceso de distribuciones, etcétera, etcétera, no la podemos cambiar, la contabilidad. ¿Ok? Entonces, llego a un total equity de 100,000, mi return earnings del año anterior negativas. El shareholder distribution se llevó nada más 2,000. Fíjese, en el año 4, el shareholder distribution se llevó 2,000 y tengo una K1 negativa de ese periodo de 90,000. Mi total equity contable interno son 162,000. Pregunta número 1. ¿Las distribuciones de los 2,000 serán taxables? ¿Qué dice Yelue? La base será ceros, solo para deducir los 5,000 en la 1040 y el long-term capital gain 2,000 carry over 85. A ver, vamos por partes. La base, la shareholders distribution de los 2,000, ¿son taxables? No, la mayoría me contesta que no, porque hay 5,000 del año anterior. Ok, perfecto, aprobado. No es taxable la shareholder distribution. No hay 89,49 en el año 4. Ok, perfecto. La otra pregunta, los 90,000 que me están dando la K1 negativa, ¿por cuánto la voy a poner en mi 1040? La K1 de 90,000 negativa, ¿por cuánto la voy a poner en mi 1040? Piénsenle. No, ahora sí me están fallando. No. ¿Por cuánto la voy a poner en mi 1040? Amanda, María. Perfecto, Amanda y María. América a lo mejor quiso poner 3,000, puso 300. Es por 3,000 negativo que voy a poner mi K1 en la 1040. ¿Por qué? Porque yo inicié con 5,000 de outside basis. Me llevo 2 de distribuciones, me quedan 3 de basis. Me dan la K1 de 90 negativa, únicamente puedo reclamar 3,000 negativos en mi 1040. 3,000 negativos en mi 1040. Correcto. Hasta ahí vamos bien, aprobado. La segunda pregunta es, ¿cuánto me queda de pérdida operativa para años futuros? 7203, parte 4, lo que acabamos de ver. ¿Cuánto me voy a llevar de pérdidas operativas para años futuros?
María Santos, Amanda, 87. Amparo, no. 87, Liliana. Me voy a llevar $87,000 para años futuros negativos. Entonces, mi outside basis es 0 y tengo pérdidas operativas para años futuros, pero mis basis es 0. La última pregunta, ya para que ustedes me empiecen a preguntar. La última de mí hacia ustedes. Terminé con 0 basis y tengo 87,000 de pérdida operativa para años futuros. ¿Ok? El próximo año, el quinto año, que ya no lo tengo aquí, el quinto año me dan una K1 positiva por 100,000. El próximo año me dan una K1 positiva por 100,000. Todo cambió y hubo ganancia. K1 positiva por 100,000. ¿Por cuánto la voy a poner en mi 1040? ¿Por cuánto voy a poner por cuánto voy a poner la K1 de 100,000 en mi 1040? ¿Por cuánto? Y dígame positivo o negativa. Póngamele positivo y la cantidad. No, no. Ahora sí en esta me fallaron, ¿ya ven? Amanda nada más que no lo puso completo. No. Ok. Mis bases eran 0. Mis bases. ¿Sí? Pero traía una pérdida operativa de $87,000 para años futuros. ¿Ok? Tenía 87,000 para años futuros. Me dan la K1 positiva por 100,000. Mis bases, ¿cuántos son del año quinto? Mis bases son 100,000. Si traía 87 positivo, yo la puedo poner positiva por $87,000. Y me quedan 13,000 de bases positivas. ¿Sí? O sea, la puedo poner de 87,000 negativa esa, o sea, negativa para que sea una loss en el año quinto y me quedan 13,000 para años futuros. ¿Sí? Lo bueno que quedó la idea. Entonces, este ejercicio, señores, les doy un 95%. ¿Ok? El año quinto, empecé con 0, pero gané 100,000, mis bases eran 100,000, pero como tenía 87 de pérdida operativa, mi K1 entra con 87 negativo en el año quinto y me quedan 13,000 de bases ya como bases outside bases. Felicidades, felicidades. Quedo muy, muy, muy contento. El que tenga otra pregunta, se ha cumplido el tiempo. Me quedo otro ratito aquí si Tere nos lo permite para contestar 3, 4, 5 preguntas. Pero estoy muy contento porque la mayoría fueron respuestas exactitas en esta pequeña hora. Y este seminario lo tenemos, aprovecho, este seminario lo tenemos este viernes, 4 horas de 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, a 12 de mediodía, 4 horas de Continuing Education de bases internas, bases externas, ejercicios prácticos, 4 horas. Para el que se quiere escribir, totalmente vía Zoom, con 4 horas de Continuing Education, con ejercicios, con lectura. Lo mismito que vimos en una hora, pero va a ser en 4 y con más ejercicios. Creo son como 8 o 10 ejercicios de secuencia para irlo entendiendo y analizar la 7203, así como lo vimos, pero línea por línea con cantidades. Bueno, Don Jesús, están preguntando sobre el material, si pues se lo lo puede mando poner en el chat. de una vez, porque si no se me olvida. Déjenme cerrarlo aquí. Save, ya lo hice save. Entonces, ahí se lo puse en el chat. Ahí está. Y estos ejercicios
Ahí están en el chat. Imprímalos, analícelos, repáselos y cualquier duda, pues me puede llamar, me puede mandar un mensaje y quedo muy contento porque fueron muy aceptadas sus respuestas. Don Jesús también están pidiendo que si puede compartir el link de la clase que va a tener. Sí, aquí se los pongo para que se escriban. Me dejaron, me dejaron, ahí se pueden escribir. Me dejaron muy contento con sus preguntas, esa secuencia de ese pequeño ejercicio que le fueron entendiendo, porque las bases no son fáciles, pero llevando una logística, llevándolo en su Excel, llevándolo año por año, no va a tener ningún problema con el IRS y mucho menos va a meter a su cliente en un error, ¿sí? Tenemos arriba de 60 participantes en esta charla y quiero aprovechar para decirles que las bases y hacer impuestos corporativos es un poco extenso y tenemos que tener un buen entrenamiento y de hecho yo he tomado entrenamientos con diferente gente. Y primera vez que tuve el entrenamiento con don Jesús y me encantó. Él es una persona que les explica paso a paso y si no lo entienden, se queda con nosotros hasta que no lo entendemos. Y es una de las cosas que me gusta, porque muchas veces pagamos dinero, ya lo he dicho en muchas charlas, pagamos dinero por entrenamientos que no nos tienen nada de beneficio y la mera verdad, el Señor Jesús a mí me encantó como enseña. Así que se los recomiendo mucho. Él tiene am, corporaciones de principiantes y luego también las corporaciones avanzadas. Ampliamente, dedíquele tiempo porque esta rama es una rama que es muy remunerada. Un impuesto corporativo, por muy poco que vayan a cobrar, es como arriba de $1,000. Así que prepárense y éntrenle a los impuestos corporativos. Sí, correcto, Tere. Fíjese que ayer yo les comentaba en el seminario que tuvimos en HAPS en San Diego, que nos acompañó también ahí el señor Alex Gutiérrez, que está aquí con nosotros. Les comentaba que yo tengo una percepción, se los digo con mucho respeto, tengo una pequeña percepción que nosotros eh, hemos dejado a nuestros clientes un poquito así como sin ponerles atención. ¿A qué me refiero? Viene el cliente con nosotros y nos dice, quiero una entidad. Es más, quiero la S Corporation. ¿Por qué quieres la S Corporation? Porque mi compadre tiene una y le va muy bien. Bueno, pues hay que explicarle, hay que darle el entendimiento, las obligaciones, los compromisos, los beneficios, todo explicarle a esa persona que quede bien claro de su S Corporation. Y hacérsela, y aquí está tu S Corporation, y decirle, mira, esta S Corporation es tuya. Tú eres el dueño, pero se va a manejar bajo estas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Número uno, tienes que tener un payroll. Número uno. Número dos, tienes que tener la contabilidad al día y en orden. Número tres, no me puedes pagar, aunque sea tu entidad, no me puedes pagar los regalos de tus hijos, los regalos de tu esposa, los perfumes tuyos, las flores de tu esposa, de la entidad. De tu payroll, tú me vas a tener esos gastos. ¿Ok? Porque no puede suceder eso. Número tres, nos tenemos que ver cada 3 meses para revisar los reportes financieros y para decirte cómo van tus ganancias y que no te las debes de llevar hasta que yo te diga que haya un orden financiero. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hace uno la entidad, deja al cliente, el cliente se va, viene en 2 años. Oye, Jesús, ¿te acuerdas que tú me hiciste una corporación hace 2 años? Sí, sí, Manuel, ¿cómo has estado? Fíjate que pues anduve en el negocio para arriba y para abajo y no he hecho la contabilidad. ¿Me la puedes hacer? ¿Qué creen? Ya es tarde, ya va a tener penalidades, no hay minutas, va a tener excesos de retiro,
pagó de ahí lo que se le dio el antojo, sacó el dinero como quiso, fue y pidió préstamos y resulta que va a pagar penalidades y bastantes impuestos por nosotros no decirle que tenemos que tener un orden, un control, lo dejamos olvidado. Tenemos que explicarle la responsabilidad que es tener una entidad. ¿Para qué haces una entidad? ¿Para protección? ¿Para beneficios? ¿Para pagar menos taxes? ¿Para crecimiento? ¿Para que pongas otro restaurante? ¿Para que pongas otro negocio? ¿Para que hagas una franquicia? Estoy de acuerdo, pero si no tienes el control de las finanzas, te llevas lo que quieres, pagas lo que quieres, no sabes si estás ganando, no sabes si estás perdiendo y vienes en 2 años, ¿cómo vas a crecer? Siento que es parte de nuestra responsabilidad iniciar educando a nuestros clientes. Hay unos que no lo escuchan, ¿eh? Se van y no lo escuchan. Está bien, pero que se vayan ya con, de 10, que 3 se queden con lo que uno les está diciendo que debe ser. Y poco a poco, no dejarlos olvidados. Es parte de de nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer minutas, tenemos que revisar los reportes financieros y ver cómo estás de ganancias, ver si estás ganando o perdiendo, dónde tienes que ajustar los números. Siento que es lo que nos falta un poco a nosotros. Se los digo con mucho respeto y hay que hacerlo porque es parte de nuestra familia. Esmeralda, ¿tiene una Señor, pregunta? Sí. sí, Esmeralda tiene una pregunta. Am, sí, gracias. Soy nueva en el estudio de las corporaciones. También estoy estudiando para mi EA y me queda un poco confuso. He escuchado que hay una corporación que no pueden ellos distribuirse cuando ellos quieren, sino que debe de el contador decirles cuándo hay dinero disponible. ¿Es la S Corporation? Bueno, la C Corporation distribuye dividendos, la S Corporation distribuye ganancias. Ayer les decía, y se los vuelvo a repetir aquí, yo tengo 100 clientes de entidades. Esos 100 clientes de entidades nada más tengo uno educadito. Les digo a todos, pero fíjense, uno, con ese que tengo, son 5 hermanos, llego en enero, febrero y le digo, se ganaron $500,000. Aquí está tu cada uno de 100,000 a cada uno. Y ese día les doy el cheque de 100,000, el cheque de 20,000 a cada uno. Aquí está tu cada uno de 20,000 y aquí está tu cheque de 20,000. Al día So, siguiente, al día perdón. siguiente vienen, hacen sus impuestos, pagan 2,000 o 3,000 dólares o 5,000 y tienen dinero. Pero ¿qué hace nuestra gente? ¿Qué hacen nuestros negocios? Retiran el dinero a la hora que quieren sin saber si tienen ganancias o no. Realmente, la lógica financiera debería de ser que las ganancias se retiren hasta el siguiente año y la mayoría toma anticipos a cuenta de esas ganancias que no sabe si pueden ser ganancias o pérdidas porque tiene no deducibles, porque tiene depreciaciones y porque tiene retiros. No sabe si va a haber una ganancia o no. Entonces, nosotros, para contestar su pregunta, debemos de reunirnos cada 3 meses e informarle cuál es su equity a esa fecha y que no retire hasta que se cierre el año. Eso sería lo correcto, financieramente. Ok. ¿Y qué pasa si una corporación se abrió en el 2023 y nunca han tenido el reporte de los bases ordenado? Pues hay que hacerse, lo primero hay que hacerle la contabilidad y cuadrar su balance sheet e ir llenando la 7203. ¿Sí? Ok, gracias. Cualquier duda, estamos a la orden. Bueno, Tere, pues si no hay alguna otra pregunta, ha sido un verdadero placer y me quedé muy contento con esta pequeña charla. Una última pregunta que se me pasó. Oscar dice, Oscar Fábregas pregunta, ¿por qué en el año 2, por qué el capital tax no se redució? Porque el capital de nombre se sigue llevando igual. El capital tax se sigue llevando igual y la return earnings son 175,000 negativos. Entonces, 175 más 100 positivos
quedan los 75 negativos, que fue con lo que terminó en el año 1, y que esos 75 negativos fueron reportados como un exceso de distribución. ¿Sí? Perfecto, muchísimas Así gracias. tiene que llevar la contabilidad. Y no sé si quiera contestar la última pregunta, don Sí, Jesús, claro. de Guadalupe. Sí, Buenas tardes, maestro. Hoy que estuvimos en Austin, usted nos dio está fuera de esto, pero tengo un caso igualito que el que usted explicó en la clase de Austin, de un cliente que yo tengo un cliente que va a vender un rancho y le va a quedar de ganancia $1,000,000. Él no quiere pagar muchos impuestos y no quiere hacer el 1031 exchange. Usted nos dio algo, pero la verdad, ¿se acuerda que andaba bien enferma del ojo cuando fuimos a la sí, clase sí, 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 me acuerdo. De Austin? Sí. Bueno, para cuando hay una venta, si es una C Corporation, tenemos la exclusión de la 1202 del Staff Basis. Es una escort. No, si es una ESCO no califica. Esa exclusión de la 1202 de las Staff Basis es únicamente para la C Corporation. O sea que tiene exclusión. Depende cuántos años mantuvo la inversión. Puede ser 50% de exclusión, 75% y hasta el 100%. ¿Sí será esa la que recuerda? No, usted nos platicó la historia de un señor que fue a verlo a usted y le dijo, voy a generar este dinero y no sé qué hizo él que terminó pagando muchísimo dinero en impuestos. Y usted le propuso un plan de ahorro o algo fue, no lo recuerdo, la verdad. Mm, No. Déjeme revisar mis notas y si quiere nos damos una llamadita en la tardecita. Sí, maestro, me parece bien. Reviso mis notas y nos damos una llamadita. Yo ahorita tengo unas juntas y luego me voy a lonche. Ahí como por las 2:30, 3 le llamo. Me parece muy bien. Con mucho gusto, Lupita. Gracias, maestro. Ok. Saludos a Muchísimas todos. gracias, Jesús. Un placer nuevamente saludarlo y nos vemos el próximo miércoles. El miércoles vamos a tener una charla con Jenny Díaz de Chico Taxes, en referente a quién califica para ser considerado un real estate. Perfecto. Con mucho Ok. gusto. Por ahí los acompaño. Me mande el link y ha sido un placer. Ok, muchísimas gracias a todos. Un abrazo Gracias, a Tere. todos. Cuídense. Buen día. Adiós, Tere. Bye.